Muy buenos días, queridos telepensantes. Jueves 8 de agosto, 7:30 de la mañana, ya listos para comenzar nuestro resumen de noticias, el primer resumen de noticias libertario, y comenzamos hoy con excelentes noticias. Sí, porque no todo siempre es tan malo, ¿no? Cámara de Diputados aprobó una cosa fantástica: retirar las pensiones a los falsos exonerados políticos. Sí, no lo puedo creer. Me alegré tanto como ustedes. Este proyecto es un proyecto de resolución, vale decir, es una solicitud que se le hace al Ejecutivo, al gobierno de Boric. Aunque obviamente el Partido Comunista y el oficialismo en general estuvo en desacuerdo y lo rechazó. A pesar de esto, el proyecto se aprueba, el proyecto de resolución. Esto lo presentó Republicanos. Ahora, les voy a leer una parte del párrafo del proyecto publicado por El Mercurio. El texto presentado expresa que existe una preocupación en la sociedad chilena por la existencia de personas que han obtenido el beneficio pecunatorio bajo la condición de exonerado político de manera fraudulenta o indebida, lo que constituye una injusticia y un abuso del sistema de seguridad social. Estos son los denominados falsos exonerados. ¿Desde cuándo los republicanos se tragaron el discurso de la seguridad social? Perdón, yo estoy muy contenta por este proyecto, me alegro mucho que lo hayan presentado, pero ¿por qué es necesario, me pregunto yo, usar el concepto de seguridad social que sabemos es parte de la Agenda 2030? Yo me pregunto, ¿esto se lo tragaron para el proceso constituyente o viene de antes? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué es lo que dijo Kaiser según El Mercurio? 400 millones de dólares es lo que se paga a los falsos exonerados, es decir, suficiente como para mejorar de manera relevante las pensiones. Pero todo esto se barrió debajo de la alfombra de la mano de la fiscal Chong. Sí, escuchó bien, fiscal Chong, que después de revisar solo 77 de 3.000 casos que habían sido identificados aleatoriamente por la Contraloría, de estos 3.000 casos, de los 100.000 denunciados por el señor Serpa, se murió el tema. Nunca más hablamos del tema. ¿Por qué? Porque había demasiado parlamentario, demasiada gente importante que había prestado su firma para robarle al Estado. Senadores, diputados que habían presentado su firma para que se le robaran estos recursos al Estado, para que se los robaran a los jubilados, a los que están esperando un beneficio. Sé que no les gusta lo que estoy diciendo, pero han robado. Con su firma han permitido el robo sistemático a los más pobres. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Eso dijo entonces el diputado Johannes Kaiser en la discusión de este proyecto de resolución. Tiene toda la razón. Ahora, obviamente llama la atención que la fiscal Chong esté metida entre medio. Miren ustedes, en el Libero, el año 2020, se publicó un artículo que se titula Falsos exonerados, las investigaciones en las que no perseveró la fiscal Jimena Chong, que hasta el momento era bastante desconocida. Hoy día ustedes ya saben de qué se trata este personaje, ¿no? Este artículo explica que la fiscal Chong cerró las investigaciones el 16 de octubre del año 2018 e informó al tribunal de su decisión de no perseverar debido a que durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación. Finalmente, el proceso es archivado el 30 de noviembre del 2018, justo un año antes del octubrismo, ¿no? Qué curioso. ¿Habrá sabido la fiscal Chong que va a estar muy ocupada después de esto? Es una buena pregunta. Pero me alegro que este tema se esté levantando. Telepensantes, ojalá mucha gente se enterara de esto. ¿Por qué? Para presionar al gobierno a que haga algo al respecto, a que haga lo que el poder legislativo le está solicitando. Ahora, a propósito de Johannes Kaiser, quiero comentarles que en nuestro estelar del día de hoy, el programa Sin Picarse, conducido por la Vane, participará el diputado Kaiser, pero además también Axel Kaiser. Así que obviamente los dejo totalmente invitados a ver este programa. Se los voy a dejar pinchado al final de este resumen de noticias para que no se lo pierdan. La Vane, Johannes y Axel. Imperdible. Bueno, seguimos con las principales noticias del día de hoy, que la verdad no son tan buenas. Murió una guaguita en una sala cuna ilegal de 9 meses. La causa de muerte, un paro cardiorrespiratorio y asfixia. Habló la abuela de la víctima y dijo que la guagua estaba completamente sana. En esta guardería había al menos 10 menores al cuidado de una mujer que se identifica como la dueña de la propiedad.
Fue la dueña entonces la que llamó a Carabineros, el SAMU y bomberos, quienes constatan la muerte de esta guaguita. Ella dice que la dejó durmiendo boca abajo, la fue a mirar en alrededor de 1 hora y media y cuando llegó ella ya no estaba respirando. Muy triste noticia, la familia debe estar, me imagino yo, desconsolada. La pregunta es, ¿por qué se origina todo esto? ¿Por qué hay tantos, o nos hemos enterado de tantos, de varios jardines o sala cuna ilegales? Lo cierto es que los del Estado están colapsados. Y yo tristemente encuentro que muchas madres tienen que salir a trabajar cuando sus guaguas son demasiado chicas. Y esto, la verdad, me parece que debiese ser una preocupación que debiésemos tener como sociedad. Gendarmería niega la solicitud de defensa de Héctor Yaitul para trasladarlo a la cárcel de Temuco. La defensoría de este criminal asegura que su estado de salud sigue empeorando por la huelga de hambre que asumió, entre otras cosas, pidiendo ser trasladado a Temuco, lo que fue administrativamente rechazado por Gendarmería. Yo no entiendo por qué cuando uno de estos individuos hace huelga de hambre es como que hay que tratarlo de víctima de alguna cosa. No es una enfermedad hacer huelga de hambre, a diferencia de lo que están viviendo los presos de Punta Peuco, que sí tienen enfermedades terminales y no hay ningún tipo de trato especial, ningún tipo de condescendencia para estos adultos mayores. Sin embargo, cuando Yaitul se siente malito porque está en huelga de hambre, chuta, complicado, ¿no? El compañero Yaitul necesita asistencia médica. Esto de la huelga de hambre no es más que una actitud caprichosa e infantil. Nada más que eso. Funcionarios del hospital El Pino de San Bernardo en huelga por inseguridad. Ellos aseguran que la delincuencia en el entorno en el que ellos trabajan va en aumento, incluyendo delitos como encerronas y delitos violentos, valga la redundancia. Pero también dentro del recinto. Ellos aseguran que han entrado a robar dentro del recinto, no personal del lugar, sino que externos. Obviamente esto no era así antes, por lo que ellos están muy incómodos con la situación. Además, esto está incentivando que muchos trabajadores del hospital estén migrando a otros recintos médicos, se estén cambiando pega, digámoslo en simple. Socialismo, puro y duro. Así es como se va generando más y más diferencias en las escalas sociales de nuestra sociedad. Se va generando más pobreza, en este caso por el deterioro de un servicio público, que ya son malos, no debiesen existir. Pero ahora serán más malos porque los profesionales no quieren trabajar ahí. Ok, esto es el socialismo. Nueva persecución del tipo cinematográfica con helicóptero y todo incluido comenzó en Cerrillos y terminó en la Florida. Hay 2 sujetos detenidos. Todo comienza por un intento de robo en un auto que fue frustrado por la presencia de carabineros. Vale decir, los sujetos iban a robar un auto, los criminales, los delincuentes, y cuando vieron que estaba Carabineros se arrepintieron. Obviamente Carabineros se percata de esta situación y comenzó la persecución. Finalmente los delincuentes pierden el control del auto y colisionaron con un vehículo particular. Y es ahí entonces donde logran la detención de ellos. Gracias a un allanamiento del OS9 de Carabineros se desbarata un taller clandestino de armas. Armas de grueso calibre, armas de guerra, rifles, escopeta, subametralladoras, entre otras armas, cartuchos y especies. La operación incluye 3 comunas de la región metropolitana: Puente Alto, La Florida y Peñalolén. En este operativo se detiene 4 hombres de 43, 60, 70 y 72 años. 3 de ellos tenían antecedentes por porte ilegal y tenencia ilegal de armas. Vamos a ver las declaraciones del fiscal a cargo, señor director. Que se pudo desbaratar un taller, el cual, aunque pudiese estar acreditado por la DGMN, se encontraban armas prohibidas, también munición y armas de fuego. Se saca de circulación diferentes armas que podrían haber sido utilizadas en diferentes delitos. Hay 3 personas que se encuentran en prisión preventiva. Se solicitó al tribunal el ingreso a diferentes domicilios, particularmente uno ubicado en la comuna de La Florida, en donde se logró la incautación de diferente armamento, múltiples partes, piezas y dispositivos, tales como cañones, culatas y otras especies. Asimismo, se logró determinar que en dicho recinto se ejercía ilegalmente la reparación de armas sin contar con la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional. Mira,
Todos estos individuos no respetaron la ley de tenencia responsable de armas, ¿ok? Lo tenemos claro. Además de estar generando y produciendo armas de manera ilegal. Sin embargo, a quienes respetan la ley, se les hace la vida imposible. Vamos a ver una entrevista reciente de la Josefa Rodríguez, directora, presidente de la Asociación Chilena del Rifle, y su opinión con respecto a este tema. Señor director, veamos el siguiente video. Yo creo que son injustos porque arman. Hoy en día tenemos una ley que es sumamente compleja de poder aplicar. Hoy en día con el trufo de Francisca Crobeto es mucha felicidad la que expresan en redes sociales, pero la semana pasada estaban exigiendo que el desarme total de todos los chilenos. Hoy en día hay regiones donde no se pueden inscribir armas de fuego, donde hay deportistas que no pueden ejercer su disciplina. Por ejemplo, hace 2 años que en toda la región en estado de excepción no pueden practicar su deporte de tiro, ya sea IPCC, IDPA, tiro, skit, fosa. Hay muchas disciplinas en el tiro y hace 2 años que el deporte en la macrozona sur está muerto. Hay clubes cerrándose, hay deportistas que tienen que mantener su arma, que tienen que mantener su membresía en los clubes, pero el gobierno no entiende que ellos no son el problema, sin embargo siguen afectando ese tipo de disciplina y los terroristas o delincuentes de esas regiones siguen actuando impunes. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con Josefa Rodríguez? Difícil, ¿no? A no ser de que seas progresista. Yo los invito a apoyar a la Asociación Chilena del Rifle. Ellos son una organización que está defendiendo la tenencia responsable de armas, nuestro derecho a la legítima defensa. ¿Por qué? Miren Venezuela, nos quieren desarmar, cosa que hizo previamente la tiranía de Maduro, la tiranía de Cuba y todas las tiranías a lo largo de la historia. O sea, esto es una señal clara de que en Chile se pudiese instalar un tirano. Entendamos eso, o sea, es una clara señal, es como una red flag, digámoslo así. Nos quieren desarmar. Una ciudadanía desarmada es un caldo de cultivo para cualquier tiranía. Muy, muy, muy peligroso. Así que, por favor, comprendamos la relevancia de esta causa. Mientras el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que evidentemente no le ha hecho honor al cargo, lanza la campaña de denuncias anónimas al porte y tenencia ilegal de armas. Miren qué genialidad de idea. 2 años y medio en el cargo para que nos salga con esta campaña ahora. Recién se le ocurrió esto. ¿Realmente quieren prevenir el delito? Es la pregunta de fondo. A ver, ellos primero culpan a Piñera de la situación de crimen actual. Ellos quedando como quienes quieren y tienen la idea de solucionar este gran problema. Y capaz que lo solucionen, ojo, cerca de las próximas elecciones del próximo año. Quizás por ahí veamos algún tipo de resultado. Toda esta campaña que hicieron de responsabilizar a Piñera es por algo, no es fortuita. Pero lo cierto es que aún no cierran la frontera. Esa es la realidad. Este señor, yo no sé si ustedes lo saben, es de la idea, además, de que hay que legalizar las drogas para poder controlarla y así terminar con el narcotráfico. O sea, figúrese usted el personaje. Vamos a ver el video, señor director. No solo hemos recibido 290 reportes y se han transformado en 287 denuncias al Ministerio Público, o sea, un porcentaje de efectividad de información recibida y denuncia al Ministerio Público altísimo, casi perfecto. Y esto ha decantado en 265 procedimientos vinculados a armas, permitiendo 341 detenciones y más de 60 armas incautadas. Estas cifras son solo gracias a la denuncia anónima de personas que habitan este espacio nacional compartido y tomaron esa decisión de entregar la información para que nosotros, nuestras policías y las instituciones a cargo hagamos mejor nuestro trabajo. No vamos a retroceder ningún paso en poner presupuestos para abordar la delincuencia, que sabemos que es la necesidad primera que tiene nuestra comunidad en estos días. Esta reunión es un llamado a volver a confiar en las instituciones, en volver a confiar en el denuncia seguro. Casi la mitad de los chilenos y chilenas, por distintos motivos, no denuncian hechos de delincuencia que suceden a su alrededor o que les afectan. Y eso, desde mi punto de vista, demuestra las grandes falencias que tiene el sistema. Un sistema que ha sembrado impunidad, un sistema que es tremendamente garantista, que todavía no se aborda un cambio profundo
de un sistema que le ha dado tantos derechos humanos al delincuente y se ha olvidado de los derechos humanos de las víctimas y de la gente honesta. Bueno, como ustedes vieron, también habló el alcalde Codina, de Puente Alto, y el alcalde de Cerrillo. ¿No se le ocurrirá también que la gente quizás, no sé, tiene cierto miedo a denunciar? Podemos recordar lo que pasó el año pasado con los más de 50 testigos que participaron en la investigación de los gallegos, el brazo armado en Chile, del Tren de Aragua, en donde un juez le entregó la carpeta investigativa con los antecedentes de estas personas que participaron en la investigación a los abogados del Tren de Aragua. ¿Y qué pasó con ese juez? No tenemos idea. Eso es lo cierto. Alguna investigación se inició, pero ya ha pasado más de un año y no tenemos noticias al respecto. El juez de garantía, entendámoslo así, porque su justificación es que para no interferir en el debido proceso de los criminales del Tren de Aragua. ¿Qué pasó con este juez? ¿Qué pasó con estas personas? ¿Siguen vivos? Me pregunto yo. No sé, o al menos tienen calidad de vida. En fin, sería importante también aclararlo. Ayer fue la segunda jornada de declaración del abogado de la élite, de la casta política, el señor Luis Hermosilla. Claro, no podemos olvidar a este personaje, ¿no? Hace tiempo no hablábamos de él. Él declara en calidad de imputado, ¡ojo! Y mientras se desarrolla esta declaración que ocurre en la Fiscalía Metropolitana Oriente, dieron un aviso de bomba, miren qué curioso. Por lo que al lugar acudió el GOPE a investigar, pero bastante curiosa la situación. Ahora, la jornada no se interrumpió por la situación de aviso de bomba. Mientras tanto, la defensa de este ser humano asegura que los hechos de Hermosilla no constituyen delito. Miren ustedes, la percepción de la realidad, ¿no? Más allá de lo que él haya dicho, dijo la defensa. Recordemos que todo esto comienza porque Zipper filtró unos audios en el que se involucra en presuntas coimas a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno y la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces él representaba al empresario Daniel Sauer, contralor del Factoring Factor y de la corredora de bolsa STF, en el marco de una indagatoria de la CMF, de la Comisión del Mercado Financiero. El audio corresponde a una reunión de Hermosilla, Sauer y el abogado Leonardo Villalobos. ¿Se acuerdan? No hay que olvidarlo, telepensante. Ahora, luego de esto, le pidieron el teléfono a Hermosilla para investigarlo y se destaparon un montón de otras cosas más. Yo me imagino que esto será incluido en la investigación. ¿Qué dijo el hermano de Hermosilla? También abogado. Como señalamos desde el primer momento, aquí se han cometido errores graves y se pidieron disculpas incluso en ese momento por algunos de los dichos que se hicieron. Y creo que no aparece, en mi opinión, ningún reproche que pueda significar o ameritar una prisión preventiva. Pero prefiero, mientras no conozca la carpeta investigativa, no entrar en más detalles, sostuvo. Obvio que poco conveniente, ¿no? No le vayan a sacar mentira verdad si es que él revela algún tipo de información. Siguió. Recuerden que, y esto es muy importante para que entiendan nuestra posición, uno puede decir cosas, pero uno tiene que responder por lo que uno hace, lo que está muy mal. La tesis nuestra de defensa es que no hizo cosas. Puede haber dicho, pero no hizo cosas, y por lo tanto, esos son los antecedentes que nosotros creo que hemos aportado y esperamos seguir aportando, argumentó Juan Pablo Hermosilla, entonces el hermano, insistiendo en que las personas deben responder por sus actos y no por lo que dicen. Miren ustedes. Bueno, más allá de lo que diga su hermano, insisto, abogado también, Hermosilla sigue en la calidad de imputado, investigado por cohecho y lavado de dinero. Más debería ser las cosas que se le imputan, insisto, todas las cosas que aparecieron en su teléfono y que todavía no nos estamos enterando. Seguimos con la corrupción. Con el pago de una fianza de 20 millones de pesos queda en libertad el hermano de la dueña de la fundación del caso Manicure, una de las fundaciones investigadas en la arista Manicure del caso Convenios. El tribunal, por la solicitud de la defensa, cambia la medida cautelar. Recordemos que en este caso se investiga el traspaso de, escuche bien, más de 730 millones de pesos a la fundación. No es poco. Fundación FOLAP y EDUC, para realizar cursos destinados a mujeres vulnerables de Temuco y padres de las casas. Y este sujeto, Ortiz, está imputado por delitos de fraude al fisco reiterado y lavado de activos. El fiscal a cargo, Carlos Cornejo, exhibió en el tribunal una de las conversaciones vía WhatsApp con su hermana, dueña de las fundaciones, Reinet Ortiz.
donde ambos reconocían que habían mal utilizado dinero del Estado, dinero entregado por el gobierno regional. Recordemos que son 4 personas los detenidos formalizados en prisión preventiva, ahora solo 3, porque este sujeto pagó la fianza. Y no debemos olvidar de este caso que el diputado Ojeda, ex republicano, fue desaforado para esta investigación y ya sabemos que la fundación le pagó 2 millones de pesos para asesorar a esta fundación. Ahora lo importante es saber si realmente asesoró a la fundación, ¿no? Me parece relevante, porque si la asesoró realmente, bueno, ok, está trabajando ahí, pero y si no, eso es lo que debemos saber. En relación al caso Carlos Contreras, de Fundaciones, con él estalla todo este escándalo. Él es el ex ministro, el ex seremi de Antofagasta. Él será formalizado por tercera vez por fraude al fisco. ¿Por qué va tan lento este tema, este asunto? ¿Por qué tanta dispersión de los casos? ¿Será que quieren que se diluya toda esta investigación, como la de la fiscal Chong y los exonerados, los falsos exonerados políticos? ¿Quieren pasar colado? No lo podemos permitir. Por eso es súper importante que sigamos hablando de este tema y que no se nos olvide, para que no termine como tantos otros casos de corrupción de la clase política, ¿ok? Mientras tanto, Boric arremete en contra de Enel, compañía que presta el servicio de distribución de energía eléctrica, y denuncia que las empresas no han cumplido los contratos. Sigue habiendo mucha gente sin energía en su hogar. Y vamos a ver lo que explica Boric. Por favor, señor director. Convocado a una reunión a primera hora de la mañana con un equipo de ministros, entre ellos el ministro de Energía y el subsecretario de Interior, para evaluar la grave inoperancia de algunas empresas distribuidoras en el restablecimiento del servicio eléctrico en miles de hogares en nuestro país, lo cual es inaceptable y una grave irresponsabilidad de las empresas. Es por esta razón que hemos actuado con decisión para hacer valer estas responsabilidades. Hay graves e inexcusables incumplimientos por parte de las empresas. 1. No han cumplido con los plazos legales de reposición de los servicios. 2. No han cumplido ni siquiera con sus propios compromisos que han ido estableciendo día a día frente a esta emergencia. 3. No han cumplido con el despliegue de las cuadrillas comprometidas. Hay empresas como Enel que han buscado ahorrarse plata cuando hay gente que todavía está sin luz en las casas. Eso, desde mi punto de vista como presidente de la República, es absolutamente inaceptable y deteriora, por cierto, la credibilidad de las empresas y le hace un grave daño a este sector. 4. No han cumplido tampoco con los estándares mínimos de atención a clientes, agravando el problema con la sensación de incertidumbre. Bien curioso, les explico yo. Bien raro, por decirlo menos. Miren, vamos con el ministro de Energía, el señor Diego. Tienen que cumplirse. El día de ayer se comprometieron 60.000 conexiones y se cumplió cerca de un tercio de aquello. Y eso no puede seguir pasando. Nosotros, obviamente, en la situación que tenemos actualmente, tenemos que continuar coordinando, tenemos que continuar tratando de disponibilizar los mecanismos que podamos, pero el comportamiento tiene que cambiar. La instrucción que nos dio el presidente fue efectivamente evaluarla. Es una instrucción que nos acaban de dar hoy. Obviamente estamos evaluándola desde hace algunos días, pero por ahora lo único que podemos anunciar es que efectivamente eso se está evaluando en todas las dimensiones que esto tendría consecuencias, que son muchas. Pardo dice que el comportamiento tiene que cambiar. Se están portando mal, niños, ¿ah? ¡Qué feo! ¿Qué es lo que está evaluando? A ver, señor Pardo, usted es el ministro de Energía. Usted es la autoridad pertinente y su llamado es a portarse bien. Miren, todo esto tiene toda la pinta, porque ganas yo creo que no les faltan, de estatizar la distribución de la energía, de hacer una alianza público-privada, porque hasta el momento esto es privado. Y sí, estamos de acuerdo en que el servicio está mal ejecutado, es pésimo el servicio. Pero no nos olvidemos que quienes tienen que fiscalizar son las autoridades pertinentes. Quienes hacen la ley es la política, las reglas del juego para Enel, para todo este tipo de servicios. Las pone la clase política. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del chancho o del que le da la frecho en buen chileno? ¿Saben ustedes
que la señora Mazzucato, sí, la que vino a Chile a decirnos que Chile sería la tumba del neoliberalismo, la que vino a Chile a hablar con Boric sobre el Estado emprendedor, Boric como un fans de esta mujer, bueno, Mazzucato es parte del directorio de Enel, una empresa italiana estatal que nos presta el servicio de distribución eléctrica. Claramente Boric no se va a pelear con Mazzucato, ustedes bien lo entienden, ¿no? Miren, este programa lo revela. Es un personaje progre, muy progre, pero que tiene ciertas luces de razón. Ahora el problema es hacia dónde dirigen este discurso. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar al respecto? ¿Por qué? Porque además este ser humano progresista es asesor parlamentario, además de tener una fundación, ¿no? Miren, vamos a ver algunos fragmentos de este video, señor director. O sea, si hay un terremoto y se corta la luz, ya uno lo puede entender, ¿ya? Y ahí evidentemente tú no sabes que va a venir un terremoto. Pero si tú ya sabes que viene un frente de mal tiempo, tú ya lo sabes, tú sabes que van a haber problemas, tú tenés que tener a tu gente preparada para cuando esto esté pasando, ¿cierto? Y ya se comienza a estabilizar un poco, sacar a todas las cuadrillas para empezar a reponer el suministro eléctrico de manera eficaz y rápida. Cuando uno paga la cuenta de luz, paga la generación, la transmisión y la distribución. Ahora vamos a hablar de la distribución, que en general es como el 20% de la cuenta de la luz. Enel es Empresa Nacional de Electricidad. Por eso digo, con un porcentaje importante estatal de exacto. O sea, dejó de ser del Estado de Chile para pasar al Estado italiano. Exacto. Analicemos este último decreto tarifario que nos subió un 7% en promedio en distribución, pero que igual se corta la luz y igual no se repone. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Porque algo tenían que hacer. Dijeron, vamos a crear una norma técnica que analice la infraestructura, ¿cierto? Y vea cómo en el fondo esto se puede mejorar para que los fenómenos climáticos futuros no nos vuelvan a... ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¿El gobierno de turno Sí. o Enel? No, esto lo hizo la Comisión Nacional de Energía. ¿Cuándo hay que aplicarla? En el nuevo proceso tarifario, ya del 2020 al 2024. Analizaron la norma técnica y se dieron cuenta que si aplicaban la norma técnica, la tarifa iba a subir un mundo. ¿Por qué? Porque todo lo paga el usuario, ¿cierto? Ya. Porque el mejorar toda la infraestructura, el cableado, todo lo que tú queráis, iba a hacer que iba a subir mucho la tarifa. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor no apliquemos la norma técnica. Dejémosla guardadita nomás. Ahí no la aplicaron. No la aplicaron, po. Pero peor todavía, si no solo no la aplicaron. Porque dijeron, chuta, pero se va a cortar la luz igual, po. Y vamos a tener que nosotros, las distribuidoras, dijeron las empresas, vamos a tener que compensar a los usuarios cuando se corte la luz. ¿Y a él qué se le ocurrió? ¿Qué se le ocurrió? Subamos un poquito nomás la tarifa para que ustedes tengan la plata para después pagarnos nosotros mismos las compensaciones. O sea, perdón, esto que pertenece gran parte al Estado italiano. O sea, el Estado chileno no puede manejar su propia distribución y generación, pero sí lo puede venir a hacer el Estado italiano a Chile. ¿Cómo se entiende eso? Nunca te olvides cuando economía, digamos, la globalización. Cuando tú prendes la luz, un italiano vive mejor. Son las compañías de telecomunicaciones las que están ahí haciendo un gran lobby para que finalmente esto no se lleve a cabo porque les va a afectar a ellos. ¿Ya? Eso es lo que dicen. ¿Ya? Ahora, lo que yo sí sé es que esa cuestión ha estado durmiendo ahí entre que Contraloría tome razón, entre el mismo gobierno genera más consultas. Lo que hizo Boris Johnson en Inglaterra, cacha. Ese comunista de Boris Johnson en Inglaterra, Reino Unido, a él se le ocurrió, ¿sabes qué? Las empresas de energía están ganando mucho, entonces a ese mucho, digamos, a la ganancia extraordinaria, le vamos a poner un impuesto más grande. ¿Sabes dónde se repitió? En Italia. El gobierno italiano le puso a las empresas de energía que estaban teniendo ganancias extraordinarias, entre ellas Enel, ¿cierto? Un impuesto mayor. En el año 2023, Italia recaudó 2.800 millones de euros. Bueno, ¿se entiende cómo los progres consideran que hay que solucionar este problema? Estado y más impuestos, cuando la solución sería cambiar el proveedor de los recursos. Fíjense que para ellos es imposible el libre mercado en esta materia. Es un monopolio natural, dicen ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no trabajamos en abrir el mercado de la energía y así nos evitamos todas las alzas? Porque el monopolio lo generaron ellos, la clase política. La pregunta es, ¿habrá algún conflicto de interés acá? ¿Será Mazzucato, directora de Enel en Italia, la única persona con la cual tienen estrechos vínculos? Esa es una buena pregunta, telepensantes. ¿Por qué no quieren abrir el mercado?
La Subtel, organismo encargado de la fiscalización de este tema, de hacer cumplir la ley, considera que son las municipalidades las que fallaron. ¿Se acuerdan que ayer les comenté que había una ley Chao Cables? Que si las compañías distribuidoras de luz no retiraban los cables que iban sobrando, esta basura de cables, ¿no?, que está colgando de los postes, son las municipalidades las que tienen que estar a cargo de esto. Entonces aparece la Subtel responsabilizando a las municipalidades. Terrible, si esto es una empresa privada, señores de la Subtel. Ahora además aparece el gobernador farandulero, dedicado a la farándula política, que está en campaña ahora, mejor amigo de Michelle Bachelet, porque Bachelet va a participar en su campaña. El que no tenía nada mejor que hacer plazas de bolsillo con perspectiva de género. Sí, estoy hablando de Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, que perfectamente pudo hacer algo al respecto, diciendo lo siguiente. Veamos el video, señor director. Recuperar la ciudad para las personas también significa que la ciudad sea equitativa en todas las dimensiones. Lamentablemente, otra cara de la desigualdad de Santiago es lo que pasa con la basura aérea, con los escombros aéreos. Usted va a comunas del sector oriente y las empresas se portan bastante bien. Tienen bastante ordenadito, retiran los carros que están en desuso, pero el resto de la ciudad está transformado literalmente en un basural aéreo. Y eso es responsabilidad de las empresas. Lamentablemente, nuestras empresas, en este caso de telecomunicaciones, durante años prometieron un cambio y nunca lo realizaron. Y en consecuencia hubo que dictar una ley para efecto de hacer efectiva su responsabilidad. Eso fue hace 5 años. O sea, 5 años para hacer un reglamento me parece inaceptable. No hay ninguna excusa, se lo dije al ministro de Transporte. Es cierto que se dictó mucho antes que él fuera ministro, pero 5 años me parece que es una tomadura de pelo a la comunidad. La culpa es del ministro. Y él no tiene nada que ver. Típico de chutearse la pelota a las responsabilidades. Típico de la clase política. Pero no, claro, estaba muy ocupado viajando e inaugurando plazas de bolsillo con perspectiva de género, ¿no? Limpiando murallas. Sí, está bien, la muralla hay que limpiarla, es importante. ¿Realmente, señor gobernador, era su prioridad? ¿Había que destinarle tanto tiempo a esto? Pésima gestión. Si no tenía que estar él ahí encima de quienes limpiaban murallas, que es importante, sí, pero esto solo habla de mala gestión. En temas económicos, la siderurgia Huachipato anuncia la suspensión de sus trabajos nuevamente. Aseguran estar en una situación financiera extrema y que el mercado no se comportó de manera equilibrada, afirmando que todavía quedó un nivel de existencias de acero para la minería, el objeto del dumping, la causa, digamos, que siguieron impactando en los precios. Es por ello que vivimos alto riesgo operacional continuar y nuestro principal accionista decidió no incurrir en ese riesgo financiero en el largo plazo al no avisorar esta posibilidad de estabilizar el negocio de acuerdo a cómo se comporta el mercado, explicó Julio Bertrand, presidente del directorio de la compañía. Telepensantes, les dijimos o no que esta solución estatal de subir las tasas de ingreso a los chinos no servía para nada. Era tan obvio, de sentido común. No hay que ser uno de estos analistas expertos en economía para darse cuenta del populismo que hubo detrás de la supuesta solución al cierre de la siderurgia. Señores políticos, bájenle los impuestos a la industria nacional, saquen regulaciones a la industria nacional, sobre todo las laborales y las del medio ambiente y todo lo demás, estas ridiculeces de la Agenda 2030, y permitan que Chile pueda nuevamente ser competitivo en el mercado. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero no, la solución siempre aumentar los impuestos. Siempre. Lo mismo que estaba diciendo el personaje anterior con respecto al problema de la luz. Aumenten los impuestos a las distribuidoras de energía. ¡Broma! Le aumentaron los impuestos, las tasas de ingreso, obviamente, a los chinos. ¿Qué soluciona esto, telepensantes? Nada. Además, esto iba a impactar en los precios de las otras industrias. Por ejemplo, en la construcción, que son compradores de este metal. En la minería, misma historia. No había por dónde, telepensantes. Afortunadamente, esta alza era temporal, solamente para tranquilizar a los sindicatos de Huachipato. Los portuarios, que también prestaban servicio a Huachipato, se quedaron tranquilos en ese minuto. No lo pensaron 2 veces. Frente a esto, el genio en economía, el ministro Grau, se enojó. Considera que es una irresponsabilidad de Huachipato esto de suspender el funcionamiento. Claro, si este genio fue el que hizo toda la gestión.
Pero como no tiene dedos para el piano, telepensante, como está ideologizado y adiestrado para destruir la economía, sí, está adiestrado para destruir la economía, el señor Grau, no le conviene todo esto, se ve feo, y se enoja. Tilda de irresponsables a los empresarios. Ese afán de los socialistas de meterse en el bolsillo ajeno. Si para ellos no es rentable, no es rentable, señor Grau. Nadie va a tener una empresa con pérdidas económicas. Nadie. Si alguien quiere ayudar al prójimo, abre una fundación. Listo. No una empresa para perder y botar plata. Bueno, telepensantes, con esto vamos a ir cerrando por hoy. Recuerden, compartan nuestro contenido, sean parte de esta batalla. Y el solo hecho de que ustedes pongan un like, dejen un comentario que por lo demás los leemos, y le muestren este contenido a personas que no están familiarizadas con este tipo de información, ya es un tremendo avance, ya es un puesto de avanzada en la batalla cultural, en la batalla política para defender nuestro país. Con esto me voy despidiendo, les traje un video obviamente para cerrar el programa. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública, nos vemos mañana. A radical plan to crack down on social media abuse is being considered by the federal government. For more, Nine's Oliver Haig joins us live in Adelaide. Ollie, how will it work? Layla, good morning. Essentially, it will work the same as a passport. Australians forced to submit 100 points of identification, like their driver's licence or passport, when using social media accounts like Facebook and Twitter. Now, police would have access to those social media accounts, and it's all part of a crackdown on online abuse. Now, users could be liable for defamation suits or even criminal prosecution, and it's all part of a plan hoping to deter people from engaging in bad behaviour. Now, the recommendations were handed down by a federal parliamentary inquiry. They're reforms that are being considered by the Morrison government, with the chairman saying there is merit to remove the veil of being anonymous. Layla?